Mi nombre es Daniel Francisco Ramos de Jesús, soy estudiante de medicina de la Escuela de Medicina Integral y Salud Comunitaria Tlalpan de la Ciudad de México y yo voy a hablar del tema de certificado de defunción. Muy bien, nuestro contenido va a contener lo que se llama la Ley General de la Salud, epidemiología, propósitos básicos de certificación de defunción, descripción del certificado de defunción, datos de fallecimiento, datos de defunción, datos de defunción por causas accidentes y o violentas, datos del informante, datos del certificante, datos de registro civil, causas de defunción y recomendaciones generales. Muy bien, en la Ley General de la Salud hay dos puntos importantes. La primera es que la Ley General de la Salud, que un certificado es la constancia expedida en los términos que se establezcan las autoridades sanitarias, comprobación o información de los determinados hechos. Artículo 388 y el segundo punto es que los certificados de defunción y de muerte fetal son los dos modelos para certificar las muertes en nuestro país y en estos serán expedidos por profesionales de la medicina o personas autorizadas por la autoridad sanitaria competente. Artículo 391. Una vez comprobado el fallecimiento y las determinadas sus causas en los modelos aprobados por la Secretaría de Salud y de conformidad con las normas técnicas en la misma emita, la propia Secretaría de Salud suministra los certificados de defunción y de muerte fetal a las autoridades profesionales de la salud y autorizadas para expedirlos a efecto de garantizar su disponibilidad y lograr que toda defunción y muerte fetal sea objeto de certificación. Muy bien, en la epidemiología, más del 95% de los certificados de defunción de nuestro país son expedidos por médicos y no obstante la mejoría observada en los últimos años, aún existen importantes problemas en la anotación de los datos y sobre todo de las causas de defunción. Y esto es debido al desconocimiento de las recomendaciones para certificación de las causas de muertes publicadas en la Clasificación Estadística Internacional de las Enfermedades y Problemas Relacionados con la Salud por parte de la OMS. Existen propósitos básicos de la certificación de defunción. La principalmente es la legal. Ninguna humación o cremación se hará sin autorización escrita del oficial del registro civil, quien asegura suficientemente del fallecimiento por medio del certificado de defunción. Esta declaración consignada en los códigos civiles de las entidades federativas tiene como objeto de tener plena certeza de la muerte. En el segundo punto, que es epidemiológico, permite tener el conocimiento de los daños a la salud de la población, fundamenta la vigilancia del comportamiento de las enfermedades, orienta los programas preventivos y apoya la evaluación de la planeación de los servicios de salud. Y el tercer punto es estadístico, constituye la fuente primaria para la elaboración de las estadísticas de mortalidad, las cuales, además de las causas, recogen otras variables sociodemográficas como edad, sexo, lugar de residencia, ocurrencia de las defunciones, tiene gran análisis en la mortalidad. Muy bien, vamos a hablar de lo que se llama la descripción del certificado de defunción, y el certificado de defunción representa el original para la Secretaría de Salud y dos copias para el INEGI y el Registro Civil, y consta de las siguientes partes. Al reverso de del formato se presenta el instructivo que debe de ser leído antes de llenar el certificado. Toda y cada una de las partes del certificado deben ser llenadas con el mismo cuidado. Debe llenarse con bolígrafo y letra de molde legible o máquina de escribir. Evitar borrones, tachaduras o hendiduras. No requiere papel carbón debido a que estas impresos en papel autocopiante. El médico como principal certificante de defunción o la persona autorizada legalmente debe de asentar todos los datos excepto que corresponde al registro civil y al firmarlo será el único responsable de su contenido. Es importante también explicar a los familiares del fallecido que tanto el original del certificado como sus copias deben integrarse al registro civil como tener la acta de defunción, destacando la importancia de cumplir con estos procedimientos. Datos del fallecido. Se refiere a toda información necesaria para identificar las características de la persona a quien corresponde el certificado. Nota que debe registrar primero el nombre, luego los apellidos de la persona del fallecido, los cuales deben ser escritos de manera correcta y clara.
También es importante el registro de las condiciones sociodemográficas del fallecido, las cuales contribuyen en el análisis epidemiológico de la mortalidad. Estos datos incluyen sexo, nacionalidad, fecha de nacimiento y edad cumplida, en la cual ahora se incorpora la anotación del peso. Si el fallecido era menor de un día de edad, también se incluye también la opción de edad desconocida cuando no se pueda calcular la edad. Otros datos del fallecido está lo que se llama la residencia habitual, la cual debe anotarse la calle, número de colonia, municipio o delegación y entidad donde la persona tenía su domicilio permanentemente, lo cual tiene importancia para el estudio de riesgos y daños a la salud que tienen alguna predilección geográfica. Ocupación habitual debe anotar el tipo de actividad que el mejor describa el trabajo que realizaba cotidianamente la persona involucrada. Escolaridad con la institución de derecho ambienza. Se debe de llenar con X en los círculos respectivos. En esta última es posible marcar más de uno. Y por último, el número de seguro social o de afiliación, a cual corresponda o si fuera derecho ambiente o más de una, se dará de preferencia el número de afiliación de la institución en la que recibió la atención durante la última enfermedad. En los datos de defunción, estas variables resultan de su misma importancia para fines estadísticos y epidemiológicos, ya que comprenden el lugar de ocurrencia de defunción, en donde debe de especificarse dónde ocurrió la unidad médica, la institución donde pertenece y el nombre de la unidad médica, cuando el fallecido tuvo acceso a los servicios médicos antes de morir, o bien cuando haya sucedido en la vía pública, y el lugar u otro sitio deben anotarse el domicilio donde ocurrió la defunción, fecha de defunción y la hora de defunción, en el formato la hora y los minutos. Cuando el fallecido tuvo acceso a la atención antes de morir o algún médico o institución durante la enfermedad o sus complicaciones, deben de marcarse afirmativamente en el círculo respectivo. Ahora, muy bien, vamos a hablar de lo que se llaman los datos de defunción. También se notan las causas de la defunción, incluyendo la duración estimada de las diferentes causas respecto a la fecha del deceso, según el modelo internacional certificado recomendado por la Organización Mundial de la Salud. Este modelo permite la selección de la causa básica de la defunción a través de los procedimientos normados por la Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades y Problemas Relacionados con la Salud, 10ª revisión CIE 10. Existen espacios para anotar los códigos de cada causa y para la causa básica de defunción, que son para el uso exclusivo del codificador, por lo que no debe efectuarse anotarse estos apartados por parte del certificante. Si la defunción corresponde a una mujer de edad fértil, especifique si la muerte ocurrió donde debe indicar si la fuerza el caso de la muerte ocurrió durante el embarazo, parto por puerperio, o bien si la defunción ocurrió entre las 43 días o 11 después del parto o aborto. Datos de defunción por causas accidentales o violentas. Este apartado recoge la información sobre las defunciones por traumatismos, envenenamientos o otras consecuencias causas externas. En estos casos, el certificado y la parte especial deben ser llenados por el médico legista u otra persona autorizada por el Ministerio Público. Muy bien, existen 3 apartados en la cual existen lo que se llama datos del informante, en la cual permite la identificación del familiar o persona que proporcionó los datos del fallecido para elaboración del certificado de defunción en cuanto a su nombre y parentesco. Datos del certificante. La variable certificada permite identificar que la persona está efectuando la certificación de la defunción. Es muy importante conocer que el médico certificó la defunción si fue el que atendió al fallecido durante su última enfermedad, lo cual permite suponer que las causas asentadas están más apegadas a la realidad, cuando se trata otro médico que no tenía pleno conocimiento, o bien si se trata un médico legista, así como el número de la célula profesional. Si el certificante o no fue médico, es necesario saber quién está certificado las defunciones a falta de en la localidad. Y datos de registro civil.
Comprende los datos de ofilacia o juzgado civil donde se escribió la defunción, el número del libro, el número de acta, así como el lugar, fecha de registro y está indicado en la localidad del municipio, entidad, día, mes y año del registro. Estos datos son usados para verificar la cobertura del registro de las defunciones. Mediante las causas de defunción, el problema fundamental al llenar esta parte del certificado es que en general el médico desconoce cuál es el objetivo de la información que se le pide y el orden que se debe anotarse, las causas de muerte en los renglones correspondientes. El cuadro demuestra adelante que corresponde al modelo internacional para el registro de las causas de certificado de defunción puesto por la OMS y por otros países. Existen dos definiciones de causa básica de defunción. Se define como la enfermedad de lesión quien inició la cadena de acontecimientos patológicos condujeron directamente a la enfermedad o las circunstancias del accidente o violencia que produjo la lesión fatal. Ejemplo, un claro ejemplo es que es masculino de 51 años, antecedentes patológicos, hasta entonces que falleció después de presentar dolor precordial intenso y opresivo durante 20 minutos, electrocardiograma en la sala de urgencias, reportó infarto transmural agudo al miocardio en la pared anterior. Y pues su claro ejemplo es un infarto transmural agudo del miocardio en la pared inferior. En este claro ejemplo, una sola causa fue suficiente para explicar la manera del acontecimiento que llevaron a la muerte. Y por último, las recomendaciones generales por parte de la OMS. Existen más, pero estos, bueno, yo los puse los más importantes y eso es que considera que las definiciones del nacido y nacido muerto o muerte fetal, recomendaciones por la OMS para seleccionar el tipo de certificado que se puede llenar. El certificado no es una historia clínica, anote solo un diagnóstico de cada renglón. No informe de manera de morir como síncope o paro cardíaco, debilidad cardíaco, paro cardiorrespiratorio, etc. Registra lo posible las causas precisas de muerte. No informe términos incompletos sobre meningitis, bronquitis, hepatitis, etc. Cuando pueda anotar algún objetivo que se describe de manera completa, ejemplo meningitis tuberculosa, o bronquitis enfisematosa o hepatitis viral tipo A o etc. En caso de defunciones de mujeres con antecedente de embarazo y la presencia de complicaciones relacionadas con este, no omita llenar el apartado correspondiente a las variables 20 o 22. Por último, estas son nuestras referencias. Eso sería todo. Gracias por su atención.